Yo entiendo que algunos de nosotros son dueños de su propio negocio. Quizás otros, como yo, somos empleados y trabajamos para otra persona. Pero yo espero que este concepto de la transformación laboral o vocacional se aplique a todos nosotros. Próxima diapositiva. Sí, que el primer gigante que David tuvo que enfrentar, no Goliat, sino un gigante emocional, espiritual y mental, fue el gigante de la demora. Vemos aquí en 1 Samuel capítulo 17 que David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Así que vemos de que a pesar de que Dios había escogido a David para librar al pueblo del acoso de los filisteos, que su padre lo retenía, él lo enviaba y le hacía que regresara a Jerusalén para cuidar las ovejas. En otras palabras, vemos aquí el caso de un padre que en vez de apoyar, en vez de animar a David, lo envía a cuidar las ovejas. Y yo entiendo que una de las realidades de los planes de Dios es que pocas veces se cumplen inmediatamente, sino que hay un tiempo de espera. Otra realidad es de que muchas veces la demora viene por trabas y obstáculos de parte de nuestros seres queridos y las personas más cercanas a nosotros. En otras palabras, de parte de aquellos que uno pensaría que estarían no poniendo trabas, sino estarían a favor de nosotros. Después de todo, eso es lo que uno espera de las personas que uno ama, que lo apoyen a uno, que aboguen por uno, que lo respalden a uno. La pregunta que podemos hacernos en esta noche es, ¿qué causa esta espera o demora en nosotros? Cuando la realidad de la vida es de que los planes de Dios no se cumplen inmediatamente. Están ahí, son promesas y se van a cumplir, pero no se realizan, no se logran inmediatamente. Y el hecho de que son las personas a nuestro alrededor, los seres queridos, los que muchas veces son el mayor obstáculo para cumplir con esas promesas y esos planes. ¿Qué puede crear eso en nosotros? Bueno, puede crear desánimo, puede crear desconfianza de que efectivamente se va a cumplir el plan y las promesas de Dios en nuestras vidas. Piensa tú, en el campo laboral, ¿has experimentado alguna demora alguna vez? Yo sé que muchos de ustedes, y les agradezco de todo corazón, han estado orando porque yo he estado en una serie de entrevistas buscando una nueva plaza de trabajo. Este proceso me ha tomado aproximadamente 2 meses y para este último trabajo que me he postulado, he tenido 23 entrevistas. No solamente una entrevista, sino 23 entrevistas. He hablado con más de 53 personas para esta plaza. Las entrevistas terminaron hace 2 semanas y ¿saben qué? Todavía no sé si me han dado el trabajo o no. Así que este ha sido un tiempo de demora, un tiempo de espera, un tiempo bastante estresante para mí porque no sé qué va a pasar. Y por lo que veo, pienso que no voy a conseguir el trabajo, pero de todas maneras tengo esa angustia, ¿no? Tengo ese desánimo a veces cuando me pongo a pensar en eso. Tal vez en el caso tuyo, tú has estado esperando una promoción o un mejor puesto o un aumento de sueldo o un reconocimiento o un sencillo agradecimiento o tal vez un cambio de tu horario. Yo recuerdo cuando Sammy, no sé si te acuerdas, Sammy, cuando tú trabajabas de noche en el correo, ¿verdad? Y eso fueron muchos años de trabajar de noche de Sammy. Y estoy seguro que Sammy y Alicia le pidieron a Dios, por favor, cámbieme estas horas de trabajo que están acabando conmigo. Pero hubo un tiempo de espera, hubo una demora.
Mientras estamos esperando un mejor puesto, un mejor horario, un aumento de sueldo, un reconocimiento o un sencillo te agradezco por tu trabajo, quizás ves a otras personas en el trabajo que reciben la promoción, reciben el puesto, reciben el aumento de sueldo y el reconocimiento en vez de nosotros. Y podemos decir, pero yo soy hijo de Dios, se supone que Dios esté conmigo, se supone que Dios conteste mis oraciones, se supone que yo sea el primero a la hora de recibir bendiciones y buenas noticias, pero muchas veces no es así. Y comenzamos a dudar y comenzamos a pensar que somos pasados por alto porque, bueno, será porque nuestro compañero es el niño mimado o la consentida del jefe y sin embargo, pues yo no lo soy. A veces podemos interpretarlo de esa manera, esa demora. Podemos decir, bueno, es por el favoritismo que tiene mi jefe o es el nepotismo. Nepotismo es cuando se favorecen a los familiares, en otras palabras, al hijo, al hermano, por encima de los que no son familiares o allegados, por encima de los méritos del que no es un familiar, del jefe. Si lo vemos de esta manera, hermanos, lo que yo he aprendido es de que estamos viendo nuestro trabajo de un punto de vista mundano, un punto de vista material y terrenal. Y estamos removiendo a Dios de nuestra vida laboral y eso no lo podemos hacer. ¿En qué manera entonces encaja Dios en la demora? Pues yo pienso que como muchas cosas de la fe, Dios quiere moldear nuestro carácter a través de la demora, a través de la espera. Yo pienso que las demoras moldean y ponen a prueba nuestro carácter. Y cuando estamos en tiempo de demora y espera, pueden pasar dos cosas. Puede que la demora en el cumplimiento de lo que deseas, de lo que le has pedido a Dios encarecidamente. En ese tiempo de demora puedes que empieces a hacer el trabajo en el puesto que ya tienes, tal vez con menos empeño, tal vez con menos excelencia. Lo haces por cumplir lo mínimo y la calidad de tu trabajo, que fue lo que te motivó a buscar quizás un cambio, empiece a diluirse. Quizás por esa demora, por esa espera, no te sientas automotivado para seguir dando lo mejor de ti. Eso es una prueba. Quizás por la demora o la espera empiezas a renegar o a criticar a tu jefe o compañeros de trabajo. Esa es la prueba. Todos podemos caer en esa manera de pensar y actuar. Pero tenemos que entender, hermanos, que las demoras son una prueba de fe. Y la pregunta clave viene siendo, en estos tiempos de demora y de espera, ¿va a aumentar o va a disminuir nuestra fe? ¿Vamos a depender más de Dios o vamos a depender más de nosotros mismos? ¿Vamos a confiar de que Dios va a llenar nuestras necesidades o no? Y yo les digo, hermanos, por experiencia propia, que sí han habido tiempos de espera en mi vida, pero que nunca, nunca, nunca Dios me ha desamparado. Nunca. Dios me ha dado exactamente lo que yo necesito en el momento preciso que lo necesito. Y les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, cuando yo dejé de estar en el ministerio, empecé a estudiar la carrera de medicina y no tenía trabajo. Yo pedí una plaza en un hospital como intérprete y me dijeron que no. Tuve que tomar unos cursos. El día que yo terminé el último curso, antes de pedir plaza en la Facultad de Medicina, recibí una llamada del hospital diciendo que tenían un trabajo para mí. Cuando yo solicité el trabajo de primera intención, me dijeron no. Cuando presenté el último examen final, me llamaron ellos, no yo, para decirme, tú tienes trabajo. Porque Dios sabía que ese era el momento, el mejor momento para yo empezar a trabajar en ese lugar. Así que, hermanos, por experiencia les digo que la demora no significa un no definitivo, sino una espera y que Dios te va a dar lo que tú necesitas cuando lo necesites y no antes. El segundo gigante
que David tuvo que vencer fue el gigante del desánimo. No estamos hablando de la desilusión interior que viene por la demora en este punto, sino que estamos hablando sobre el desánimo que viene fuera de nosotros, por parte de las personas a nuestro alrededor. Dice en este pasaje en 1 Samuel 17 que Saúl y los israelitas quedaron aterrados y perturbados. Y déjenme decirles, por más optimista que uno sea, el negativismo de los demás nos afecta. La manera de pensar de que esto es misión imposible socava y hiere nuestra confianza. Nos desaniman cuando nos dicen de que es mejor dejar las cosas como están en vez de intentar hacer algo nuevo, algo diferente, para luego fracasar aparatosamente. Como le pasó a Pedro, que empezó a hundirse cuando puso pie fuera de la barca en el agua. Estoy seguro que los demás apóstoles le aconsejaron, no te salgas de la barca, quédate dentro de la barca, hay una tormenta y te vas a hundir, te vas a ahogar. En el sentido humano ellos tenían razón. Era prácticamente un acto suicida salir de la barca. En el sentido humano y material, es de esperarse que el miedo nos paralice y nos quedemos al lado opuesto del valle de Elá o dentro de la barca. Pero la Biblia dice que luchamos contra fuerzas espirituales y que debemos luchar con las armas poderosas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10:4 dice la Biblia, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así que, hermanos, ¿cuáles son esas armas poderosas de Dios que nos dan confianza? Primeramente, la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Tenemos la oración y el ayuno como armas también. La oración, según la armadura del cristiano en Efesios, es la coraza que protege nuestro corazón como cristianos. En Mateo 17:20 dice que hay ciertos demonios que no salen sino con oración y ayuno. Así que tenemos la palabra de Dios como arma espiritual, tenemos la oración y ayuno como arma espiritual. La tercera arma espiritual que tenemos es la alabanza. Y les doy un ejemplo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 23, se enfrentaba el rey Josafat contra los enemigos de Israel. Y dice la Biblia, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Así que Josafat ni siquiera tuvo que levantar la espada, no tuvo que lanzar flechas, no tuvo que perseguir al enemigo, sino sencillamente entonando un cántico de alabanza, Dios les dio la victoria. Y yo pienso que si tenemos alabanza en nuestro corazón, Dios nos dará la victoria. Es una arma que tenemos contra el desánimo, contra los pensamientos mundanos, contra las cosas que pueden llenar nuestro corazón de desilusión y frustración. Y con la alabanza me refiero no solamente a cantar, sino a una condición del corazón. Es cuando elevamos deliberadamente a Dios en nuestras emociones, pensamientos y palabras. Así que no es solamente lo que hacemos en el coro o algo que hacemos cuando escuchamos una alabanza, sino que forma parte de nuestra manera de llenar nuestro corazón de Dios. La cuarta arma que tenemos es invocar el santo nombre de Jesús. Yo sé que siempre oramos y decimos que todo esto se dé, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero de ahora en adelante yo pienso que voy a empezar a orar diciendo algo como, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que sanes mi corazón. En el nombre de Jesús te pido que reprendas la tentación y a Satanás de mi vida. En el nombre de Jesús te pido protección sobrenatural y sabiduría en este momento en que no sé cómo debo actuar o qué debo decir. El nombre de Jesús es muy poderoso, hermanos, muy poderoso. Y tenemos que entender de que si pedimos en el nombre de Jesús, Dios va a contestar nuestras oraciones. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice la Biblia que sobre el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos el santo nombre de Jesús y podemos invocar el santo nombre de Jesús. Y Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. El próximo gigante que tuvo que enfrentar David fue el gigante de la desaprobación. Su hermano cuestionó sus motivos. Cuando él se presentó ante Saúl y quiso saber qué estaba pasando en el valle de Elá, su hermano cuestionó y le dijo: ¿por qué estás aquí? Lo que quieres es estar viendo lo que está sucediendo en la batalla. Él cuestionó sus motivos. Muchas veces eso sucede también en nuestros trabajos. Cuando compartimos nuestra fe, a veces nuestros compañeros de trabajo ponen en tela de juicio la sinceridad de nuestro interés por ellos. Y dicen: bueno, tú me estás invitando porque a lo mejor tú quieres que yo vaya a la iglesia contigo, pero no realmente porque tienes ese interés en mí. O a veces cuando hacemos el trabajo excelentemente nos cuestionan y piensan que nuestra intención es hacer quedar a todo el mundo mal. En otras palabras, poner a los demás en una posición donde el jefe se dé cuenta de que todos pueden hacer un mejor trabajo, pueden producir un mejor producto o cumplir sus labores en menos tiempo, a un menor costo y con más eficiencia, si sobresalimos y hacemos bien el trabajo. Hay desaprobación de parte de las personas que nos rodean, porque piensan: bueno, ahora el jefe va a sacarle provecho de esa observación para, como decimos, sacarnos el jugo, ¿no? Quizás despida a algunos o nos exhiba a trabajar el doble por el mismo sueldo, y nos desaprueban, nos critican cuando hacemos las cosas bien hechas y por excelencia. Esa tensión es creada por el hecho de que, como discípulos, entendemos que nuestro trabajo lo hacemos no para nuestro jefe en última instancia, sino para glorificar a Dios. Lo hacemos para glorificar a Dios y no a los hombres. Tenemos que entender que nuestra cosmovisión, o sea, nuestra manera en que nosotros entendemos la realidad, la vida, el tiempo, lo material, este planeta, es muy diferente a la manera en que las personas que no tienen fe ven la realidad. Nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, nos dicen que nuestras habilidades y talentos no provienen de nosotros, sino de Dios, y por lo tanto Dios es nuestro jefe en el trabajo. Próxima diapositiva. Quizás tú tienes lo que digamos un superpoder, ¿no? Todos los superhéroes tienen un superpoder. Quizás tu superpoder es que eres visionario, eres original, eres creativo. Y en el caso de los superhéroes, como por ejemplo el Hombre Araña, ¿cómo recibió el Hombre Araña su superpoder? ¿Cuáles eran sus superpoderes? Bueno, él podía escalar paredes, tenía fuerza sobrehumana, tenía un sexto sentido arácnido, podía saltar edificios sin lastimarse, tenía velocidad, todos esos superpoderes. Y en el caso del Hombre Araña, esto vino por haber sido mordido por una araña radioactiva. ¿Okay? Y esto fue un accidente, en otras palabras, no era lo que se esperaba. Sin embargo, en el caso de Dios, Dios ha puesto en ti tu superpoder. No fue un accidente. No fue como en el caso de Superman, que reventó el planeta Krypton. O no fue como en el caso de Batman, que sus padres fallecieron y él quedó con una gran herencia. No, sino que Dios deliberadamente puso en ti ese poder, esa facultad, ya sea de ser un buen trabajador, hacer dinero, administrar, todo eso proviene de parte de Dios y no fue un accidente, fue a conciencia de Dios. Y que por lo tanto, el propósito de lo que hacemos en nuestro trabajo es demostrar nuestro agradecimiento a Dios y traerle gloria a Dios. Próxima diapositiva.
Algo que es diferente a la manera de pensar en el mundo, a nuestra manera de pensar, es de que como discípulos entendemos que hay límites de conducta que no debemos rebasar porque ponen en peligro nuestra salvación y la eternidad de las personas que amamos. Como decía Mateo capítulo 16, 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Hay algo que vale más que tu alma. Y eso significa que vamos a comportarnos de cierta manera, vamos a decirle no a ciertas cosas, no vamos a caer en la manera de pensar y de actuar de otras personas porque entendemos que lo que está en juego es nuestra propia alma, nuestra propia salud espiritual. Próxima diapositiva. El próximo gigante es el gigante de la duda. En este caso, Saúl dudaba de que David iba a poder vencer a Goliat. Eres tan solo un muchacho, versículo 33, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos a Saúl con duda. Saúl estaba proyectando su propia inseguridad. No era solamente destacar las desventajas de David, no era solamente destacar su juventud o su falta de experiencia. Lo que Saúl está haciendo es lo que llamamos una proyección negativa. La proyección negativa es un mecanismo de defensa por el cual una persona atribuye a otras personas los defectos y las carencias propias. Sí que estas dudas de Saúl eran más un reflejo de la actitud o la manera de pensar autodestructiva de Saúl que la realidad de David. Lo que se manifiesta en la duda de los demás, honestamente, es el autodesprecio, no la capacidad o las probabilidades de éxito que tú tienes en tu trabajo o en tu vocación. ¿Qué hace la duda de los demás en nosotros? Nos limita en tener altas aspiraciones. Pero recordemos que eso es una proyección negativa, no es la realidad de lo que el poder de Dios puede hacer en tu vida. Próxima diapositiva. En el video que vimos, el video se enfocaba en la posibilidad de rebasar metas, vencer obstáculos que nos lleven a un nuevo y más alto nivel de responsabilidad, cargo, salario, prominencia en nuestro trabajo o en nuestra carrera. Pero muchos de nosotros no estamos en ese lugar, no estamos al filo de una promoción, al filo de conseguir un trabajo nuevo, al filo de alcanzar nuevos logros profesionales. Mientras tanto, antes de llegar a ese próximo nivel, ¿qué significaría vivir para la gloria de Dios en tu trabajo? Les doy varias sugerencias. Número 1, dedicar menos tiempo a hacer cosas personales en horas de trabajo. En vez de estar mirando emails personales, viendo videos personales, realmente demos un completo rendimiento de las horas de empleo que tenemos, porque estamos en nuestro trabajo no para hacer cosas personales, sino para trabajar. Segundo, ser menos crítico y más respetuoso de tus compañeros y supervisores. Muchas veces en nuestra manera de pensar o de hablar somos irrespetuosos con nuestros compañeros y nuestros supervisores. Eso es algo que tenemos que cambiar. Tercero, ser una fuente de ánimo para una persona en el trabajo. En vez de tener una actitud de, bueno, el trabajo a la casa, de la casa al trabajo, voy a ser una fuente de ánimo quizás para aquella persona que está luchando con su familia o aquella persona que está empezando a trabajar en el trabajo y no se ubica. Cualquiera que sea el tipo de apoyo que podamos dar, en vez de estar pensando en nosotros mismos, nuestra falta de atención por parte de Dios, las demoras de Dios, seamos una fuente de ánimo para los demás. En mi trabajo, algo que me gusta hacer es enseñar a los estudiantes. Y muchos de ellos se les hace bien difícil, especialmente con esto del COVID, poder hacer sus prácticas. Pero algo que yo me he propuesto es dar ánimo a esos estudiantes para que sigan aprendiendo y estudiando. Es más difícil para mí porque toma más tiempo hacer mi trabajo, pero yo entiendo que algo que yo puedo hacer es ser ánimo para estos estudiantes. Sea una fuente de ánimo para alguien en el trabajo y hazlo sorpresivamente, no porque es su cumpleaños o su aniversario,
sino porque sientes amor y tienes interés de demostrar ese amor a esa persona. Así que te reto a que pienses en alguien en el trabajo que vas a animar esta semana. Yo recuerdo que el primer trabajo que yo tuve no fue un trabajo que yo solicité, sino fue alguien que escribió una carta y me recomendó para yo poder trabajar. Y trabajé como archivista de fotos en el periódico El Mundo, que ya no existe en Puerto Rico, uno de los periódicos más importantes. Y yo no lo solicité, sencillamente esta persona, el principal de mi escuela, escribió una carta a favor mío y de buenas a primeras recibí ese que fue mi primer trabajo. Y fue un trabajo de ensueño. Aprendí muchísimo y se lo agradeceré infinitamente. Él no tenía que hacerlo. Era una persona súper ocupada, pero él buscó la manera de cómo darme ánimo y cómo apoyarme, a pesar de que yo, pues, en verdad no lo merecía. Próxima manera de transformar tu vocación hoy, no esperar hasta el futuro, es tomar la iniciativa de proponer ideas o mejores maneras de hacer el trabajo. ¿Okay? A veces vemos que las cosas se hacen de cierta manera y no son las mejores maneras, pero con humildad y con paciencia podemos proponer nuevas ideas y mejores maneras de hacer el trabajo. No para recibir una recompensa o un crédito, sino por el bien de hacer el trabajo bien hecho y que otros se beneficien. Quinta manera es hacer algo por encima de las responsabilidades al pie de la letra de tu trabajo. Si tenemos la actitud, bueno, esto es mi trabajo y yo no tengo que hacer más o menos, yo creo que eso es una actitud un poco egoísta. Piensa en esta semana que puedes hacer tú por encima de tus responsabilidades al pie de la letra para apoyar a tus compañeros de trabajo y para dar un buen rendimiento ante la persona que te supervisa. Sexto, tener la humildad de pedir consejo de aquel que sabe hacer mejor trabajo que tú. Tenemos que tener la humildad de pedir consejo a una persona que sabe hacer bien su trabajo, aunque no sea un discípulo. Muchas veces tenemos ese espíritu de competencia, de envidia, y a veces hasta que queremos desacreditar a la persona que hace bien su trabajo. Y en vez de criticar, lo que debemos hacer es pedir su ayuda con humildad, pedir su consejo y pedir que esa persona nos enseñe a hacer mejor nuestro trabajo con humildad. Séptimo, incorporar a Dios en las actividades que haces como autómata. Hay muchas actividades que no te gusta hacer, que las haces sin pensar, pero te reto a que esta semana piensa en una actividad que haces en tu trabajo, ya sea archivar información, ya sea hacer un recuento de tu trabajo. Piensa cómo voy a incorporar a Dios en una actividad que la haces sin pensar. Yo sé que para mí una de las actividades que más me agotan es, yo tengo que escribir expedientes, ¿no? Después que yo veo a un paciente y doy el plan de tratamiento, tengo que escribir toda una serie de información. Eso ya está en mi mente, yo sé lo que voy a hacer, mas sin embargo yo tengo que documentar cuidadosamente lo que observé y lo que voy a proponer. Pues lo que voy a hacer es, antes de empezar a escribir en esos expedientes, voy a orar y voy a pedirle a Dios, Dios, por favor, ayúdame en este momento para poder hacer un buen trabajo, para poder reflejar la necesidad física, emocional de este paciente, de manera que esto no sea sencillamente cumplir con un requisito, sino que realmente esto sea de valor y uso para el bienestar y la salud de esa persona. Hoy yo vi aproximadamente 22 pacientes. Esas serían 22 oraciones. Son más oraciones, honestamente, de las que yo oro comúnmente. Así que piensa en algo que te aburre, que no te gusta hacer. Quizás use ese tiempo para orar, quizás use el tiempo para alabar a Dios en tu corazón, no sé. Piensa en qué manera vas a glorificar a Dios, incorporar a Dios en lo que haces como autómata. Cambia una tarea aburrida en una tarea que glorifica a Dios. Y déjeme decirle, en nuestro trabajo hay muchas horas aburridas. Será mucho tiempo de estar orando y glorificando a Dios. La próxima diapositiva, Alberto, si le puedes por favor bajar el volumen.
completamente para que no se oiga el escándalo. Esto es para terminar, para que quizás vean algo divertido. Esto sería, yo diría que una versión moderna de la lucha entre David y Goliat. Esto es un pequeño clip de un programa de televisión en mi país, en Puerto Rico. Y esto es lo que se conoce como el knockout de Agrelot. José Miguel Agrelot era un comediante puertorriqueño de los años 70 y él era una persona muy caritativa. Él siempre estaba buscando la manera de recaudar dinero para apoyar el hospital pediátrico en Puerto Rico, para apoyar a los necesitados. Y él tenía estas rutinas de comedia. Un día él invitó a Muhammad Ali, no sé si saben quién es Muhammad Ali, el campeón peso completo de los Estados Unidos mundial, en otras palabras, a un desafío. Y yo pienso que Agrelot, la persona que ustedes van a ver, que es bastante mayor y bastante corta de estatura, viene siendo como David, y Muhammad Ali, el campeón mundial, viene siendo como Goliat. Muhammad Ali pesaba 6 pies, 3 pulgadas, en otras palabras, como 2 metros de altura. Muhammad Ali fue y hoy por hoy es el campeón peso completo más famoso y más conocido y el atleta más reconocido en todo el mundo. Él peleó 61 peleas, ganó 56, 37 de ellas por knockout. Un récord que yo creo que ha sido igualado en ese peso de lucha. Él se enfrenta, esto es todo comedia, esto no sucedió, sino sencillamente era algo como para publicitario. Él se enfrenta a Agrelot, que medía la mitad de lo que medía Muhammad Ali, quien no era un boxeador, que era una persona mucho mayor de edad. Así que yo quiero que pensemos que le podemos decir a la adversidad y podemos tener un encuentro con la adversidad como Agrelot y como David tuvieron con sus gigantes. Así que yo pienso, hermano, que cuando tengamos adversidad, cuando tengamos dudas, demoras, desaprobación, todos estos gigantes, le podemos decir, te conozco. Y como Goliat, eres un bocón. ¿Ok? Sé quién eres, pero ¿sabes qué? Yo vengo en pos y en el nombre de Jesús contra ti y Dios me hará triunfar. Y Dios me hará superar la adversidad. Así que, hermanos, les agradezco por su atención. Gracias por haber estado conmigo y escuchar este tiempo. Gracias, Alberto, por darme esta oportunidad de enseñar. Bueno, gracias por estar aquí.